Bienvenidos al Ático de Pepe, soy vuestro amigo, servidor Pepe Forte, aquí en mi cuenta personal de YouTube, y hoy tenemos un tema previamente anunciado en otras semanas. Hoy, señores, vamos directamente al anuncio, sin más vueltas y sin preámbulos. Hoy tenemos la historia del Parque de la Libertad de Matanzas, ¿ok? No será el único de los parques de nuestra querida Cuba cuya historia y recuerdos abordaremos aquí, sino que, como ya he prometido anteriormente, va a ser un ciclo que tocaría, por ejemplo, el Parque de Bayamo, el Parque Central de La Habana, el Parque de la Fraternidad, también de La Habana, el Parque de Santiago de Cuba. Es posible que, y pido perdón ya desde ahora por eso, es posible que yo priorice aquellos parques que yo conocí, aquellos que yo caminé, y hay una razón lógica en eso, que es que los puedo narrar con las emociones y las nostalgias de la primera persona, por la experiencia de haberlos caminado, de haberme sentado en sus bancos, de haber pasado horas en esos parques queridos todos para mí. Y hoy vamos a este del que seguro van a estar de plaza mis coterráneos matanceros, pero procuraré con la narración que se convierta en un tema que se desprenda de lo que a primera vista va a parecer un tema de obligada localidad o regionalidad, para hacer esta conversación más interesante, más inclusiva, que interese a todo el mundo, que interese no solamente a matanceros, que interese a matanceros o no, que interese incluso a mis amigos y seguidores, y los estoy invitando desde este momento ya, que no son cubanos y que se han vuelto cubanos con este programa, y que interese a todo cubano también, claro, de todas las provincias, aunque nunca hayan visitado el Parque de la Libertad de Matanzas. Y por supuesto que esto que estoy diciendo aquí espero que ocurra cuando hable de la misma manera del Parque de Santiago, del Parque de La Habana, del Parque de Bayamo. Anticipo desde ya que van a haber muchas fotografías interesantes del Parque de la Libertad, incluidas esas viejitas de archivo, de esas de años que yo mismo ni siquiera conocí porque yo no había nacido todavía. O sea, me refiero a estampas de principios del siglo XX y quizás incluso de antes, y que son de esos que le crean a uno una suerte de nostalgia ajena, distante, pero real. Dice, caramba, cuánto me habría gustado haber conocido ese parque de esa manera. Yo que tengo fascinación eso por el asunto de la máquina del tiempo, estar todo el tiempo viajando al pasado. Así que vamos ya a caminarlo, y antes de comenzar a dar los detalles, quiero hacer una dedicatoria, bueno, prácticamente como creo que se puede inferir, una dedicatoria a todos los matanceros que van a estar felices de ver hoy su parque acá. Matanceros que se encuentran en Matanzas, pero sobre todo los matanceros ausentes que hace años que no han visitado, no han vuelto a Cuba, como este servidor, con esos ataques de nostalgia que me da, que yo espero que la vida me regale y Dios la oportunidad de volver a caminar este Parque de la Libertad, pero este parque libre. Así que quiero decir eso. Y por otra parte, acaso poniéndome un poquitín egoísta, como la familia Forte toda, por los cuatro costados, es originaria de Matanzas, le quiero dedicar el programa a la familia Forte también. Así que vamos a comenzar ahora por decir que, hablando ahora del Parque de la Libertad de Matanzas, vamos a comenzar por decir que hay otros parques que se llaman Parque de la Libertad de nuestra querida Cuba. O sea, el Parque de la Libertad de Matanzas no es el que tiene la exclusividad de ese nombre. Por ejemplo, por citar algunos otros parques que se llaman tal cual. Existe el Parque de la Libertad de Sagua la Grande. Saludo a mis amigos de Sagua la Grande, que la conocí una sola vez, como el mes de mayo, de junio del año 1978. No regresaba más a Sagua la Grande. Tengo amigos que son de Sagua. El Parque de la Libertad del pueblo de Madruga, que sí, pueblo de Madruga lo pasé varias veces en camino a Matanzas o camino a La Habana a través de la carretera central. El Parque de la Libertad de Colón, que por cierto tenemos fotografías del Parque de la Libertad de Colón, tú vas a ver ahorita lo que te voy a contar, en la propia provincia de Matanzas, que cuando tú miras estas fotos, mira la foto, este Parque de Colón a primera vista, quienes conocen el Parque de la Libertad de Matanzas y no han visitado Parque Colón, lo pueden confundir con él. Ya a mí me pasó. Y claro que por supuesto que con todo lo que se parece, sin embargo, difiere, como tú vas a ver, de lo que preside el parque en el centro, que es la estatua que preside este parque, porque la estatua que preside el centro del Parque de Colón, que es uno de los pueblos más importantes y más grandes de la provincia de Matanzas, tal cual pasa con Jovellanos y pasa con Cárdenas, lo que preside el Parque de Colón es una estatua de Bingo, Cristóbal Colón, el almirante. Este parque, el de Colón, es tan antiguo como el Parque de Matanzas, data del año, vamos ya a hacer alguna notita aquí, ¿por qué no? Del año 1892, y se llamó
Plaza del Recreo, y la imponente estatua, vamos a regresar otra vez a la fotografía, querida directora, la imponente estatua del almirante Cristóbal Colón fue erigida allí un año después de haberse establecido urbanísticamente el parque, una estatua que por cierto es obra del pintor y escultor cubano Miguel Melero, y alrededor de este parque se construyeron con el paso de los años, lo cual siempre suele pasar de esta manera, varios de los principales edificios del pueblo, como el caso del Ayuntamiento, el Liceo, Matanzas les pasa exactamente igual, en torno al Parque de la Libertad de Matanzas. Ahora, vamos a regresar al Parque de la Libertad de Matanzas, que no siempre, ya podemos ya dejar esta foto detrás, este parque, el Parque de la Libertad de Matanzas, no siempre fue el Parque de la Libertad de Matanzas, sino que tuvo varias etapas, tuvo varios nombres e incluso inicialmente no fue ni siquiera parque. Una de esas etapas, acaso lo más importante, marca la erección del Monumento Martí a la Libertad, que por supuesto vamos a detallar con más detenimiento en esta conversación y que ya mencionamos anteriormente aquí en el programa dedicado recientemente al Diablo del Capitolio, aquí en esta misma cuenta de YouTube, y que te recomiendo que veas, si no lo has visto, cuando termines este programa de verlo, esta misma noche o cuando se te antoje, te convido a que veas este programa dedicado al Diablo del Capitolio en La Habana. Hay que recordar que Matanzas, esta es la parte histórica ahora, mi querida Matanzas, fue fundada el día 12 de octubre del año 1693. 12 de octubre. Por tanto, hoy, que es 12 de octubre del año 2022, hace hoy exactamente 329 años de la fundación de Matanzas. O sea, Matanzas está hoy celebrando un cake muy grande que tiene 329 velitas y todos los matanceros están soplando ahí. Y por eso es que vamos a celebrar el cumpleaños de mi querida Matanzas con esta historia del Parque de la Libertad de Matanzas. Así que felicidades, mis queridos compatriotas matanceros. Cuando los colonizadores arribaron aquí al área donde después estuvo Matanzas, a través de la bahía, no vinieron por tierra, ¿no? Lo que encontraron fue un pequeño poblado aborigen llamado Yucayo. De ahí viene, ustedes seguramente han escuchado eso, esa frase bonita de Gentil Yucayo. Este poblado indígena se beneficiaba de asomarse a la bahía y que los indígenas habían bautizado con el nombre de Guanima, o sea, la bahía de Matanzas no se llamaba Matanzas, sino que se llamaba Guanima originalmente, pudo haberse quedado con el nombre, como otros puntos de Cuba, sin embargo lo perdió. Y este poblado, en donde está hoy Matanzas, este poblado no está donde está hoy Matanzas, sino que este poblado indígena está un poquito más allá. Esta explicación tengo que darla para mis amigos matanceros, no. Se cree, los historiadores creen que este poblado estaba situado probablemente en las márgenes del río Canímar, no en el Matanzas actual. Años después, el capitán general, a través de un plano de la ciudad en ciernes, que le envió al rey, eso fue en el año 1860, le solicitó autorización para un asentamiento poblacional, lo que fue autorizado por decreto real el día 25 de septiembre del año 1690, donde hasta entonces lo que había habido era un caserío de contrabandistas. Ahí tú sabes que viene el origen del nombre de Matanzas, que yo no me voy a diluir en eso ahí, pero ese asentamiento estaba entre los ríos San Juan y Yumurí, ahí sí, este es el Matanzas actual. Así, de esta manera, en el año 1693 fue que nació la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas, fundada inicialmente ya de esta manera decente por unos 30 colonos y sus familias, y hay quienes dicen o le llaman San Carlos Borromeo o San Carlos de Borromeo, el arzobispo de Milán, canonizado, que es el santo patrón, si tú no lo sabes, de las úlceras, los cólicos y los trastornos intestinales, pues si no lo sabías, y de esa manera es que se llama precisamente el cementerio de Matanzas, pero en realidad el nombre de Matanzas, o sea, el cementerio se llama San Carlos de Borromeo, programa que también voy a hacer aquí, pero bueno, Matanzas, como se llama realmente, es San Carlos y San Borromeo, San Carlos y San Severino, y esto es para honrar al rey Carlos II de España, conocido como el rey hechizado o el rey embrujado, un hombre que estaba todo plagado de debilidades físicas, seguramente tiene que haberse pasado la vida encendiéndole velitas exactamente a San Carlos de Borromeo. Siguiendo, o sea, tirando del ovillo esta historia, poco a poco, pero a grandes saltos, nos topamos entonces con la estructura ya urbanística de la Matanza, típica de las ciudades y pueblos cubanos fundadas
o fundados por la madre patria, por España, lo cual, por supuesto, que Silueta, para mis amigos que me están siguiendo en Argentina, en Ecuador, en Chile, donde quiera, en Colombia, cosa que Silueta, con la estructura urbanística del resto de las ciudades y pueblos de nuestro continente, que me refiero a que hay una plaza en torno a la cual se establecen la iglesia, la catedral, entidades e instituciones que pueden ser después, más adelante, el correo, la aduana, y comercialmente, pues luego, por supuesto, que vienen los negocios y los mercados más importantes, como la plaza de víveres, puede contemplar hospedajes, el entretenimiento. En una época había plaza de toros ahí, la plaza de Marte también en esa onda, y por supuesto que también la casa de gobierno, la casa consistorial, que el ayuntamiento, todo eso es en torno al parque o a la plaza fundamental de la ciudad. De manera que así llegamos de esta manera a lo que fueron las primeras formas de lo que luego fue este Parque de la Libertad de Matanzas, tal cual hemos conocido. Y como otros tantos parques de otras ciudades y pueblos de Cuba, el Parque de la Libertad de Matanzas fue primero, como acabo ahora prácticamente de insinuar, fue parque de armas en el año 1000, o sea, la plaza de armas, donde se hacían los ejercicios militares en el año 1800. Esta plaza general, la general, sufrió varias transformaciones ya desde finales, las intensas, desde finales del siglo XIX, transformaciones que se desbordaron ya a principios del siglo XX, y la mayor de todas a principios del siglo XX, cuando fue arrasado y demolido a propósito el antiguo parque colonial que existía allí para establecer uno nuevo, más moderno, funcional, que es el que nos va a conducir al Parque de la Libertad de Matanzas actual. Varios fueron los nombres del Parque de la Libertad a lo largo de la historia. En la primera mitad del siglo XVIII fue la Plaza Nueva, de acuerdo con las notas que me dice aquí. En el año 1764 ya fue parque y pasó a ser la Plaza del Rey. Después se le llamó Plaza de Armas en el año 1800. Plaza de la Constitución en el año 1830. Plaza de la Independencia en el año 1900. Plaza de la Libertad luego, que tenemos a mí una fotografía ahí de lo de la Plaza de la Libertad. Creo que tengo una foto aquí que, por cierto, ahí está la fotografía. Esto está él está exactamente en la esquina del ayuntamiento, para quien conoce Matanzas, el edificio donde está la calle Milanés y la Plaza de la Libertad, donde está, aquí dice Plaza de la Libertad, eso es la calle Ayuntamiento. Así que sigamos acá. Finalmente debe este nombre de Plaza de la Libertad, no Parque de la Libertad, desde el año 1900. Desde que fue la Plaza del Rey, estuvo en la misma ubicación urbana que tiene hoy, en el cuadrante definido, atención que ahora van a ver las entrecalles, en el cuadrante definido por las calles de Santa Teresa, la calle de Contreras, la calle Ayuntamiento. Aquí tenemos las entrecalles, aquí tengo las entrecalles por acá. A ver, directora, si usted me puede auxiliar, ahí están las entrecalles. Fíjate que las entrecalles son las calles, o sea, la calle de Santa Teresa, la calle de Contreras, la calle Milanés y la calle Ayuntamiento, que debe precisamente a que allí estaba, como acabas de ver ahora, te acabo de decir, enclavado el edificio del ayuntamiento. Y este edificio del ayuntamiento que mira al parque desde una posición general o sea, tú llegas ahí en la mañana y hay sombra porque el sol está detrás del edificio del ayuntamiento. Esta forma del ayuntamiento de Matanzas, que acaso merecería un programa aparte, esta forma actual es la que nace en el año 1853, aunque recibió una remodelación intensa entre el año 1923 y el año 31, con su arquitecto original, que fue Antonio de Montenegro. Y en ese cuadrante, las calles paralelas más importantes son Contreras y Milanés, y las otras dos que son más cortas son Santa Teresa y Ayuntamiento. O sea, vamos a regresar a mi directora para poder explicar aquí ahora, para que me puedan ver. O sea, está la calle Contreras, así, y la calle Milanés, son paralelas, son las más largueras, y las otras son la calle Ayuntamiento y la calle Santa Teresa. La calle Milanés, pues por supuesto que debe el nombre al patriota y poeta matancero José Jacinto Milanés. Sin embargo, dato olvidado, esa calle no se llamaba Milanés. Eso quizás ahora se van a enterar incluso muchos matanceros viejos. Originalmente esa calle Milanés se llamaba la calle de Gelabert. Vamos ahora a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Tenemos el mapa, justamente lo que estoy diciendo aquí, para ver el cuadrante de esta y poderlo apreciar bien de la planta del parque. Fíjate que la planta del parque no es estrictamente cuadrada.
y se aprecia, como te dije, que la planta es más o menos rectangular, aunque no es un rectángulo perfecto, como también puedes notar. Y como vemos, y como te acabo de decir ahora, las calles largueras son Contreras y Milanés. O sea, esto no es ni un cuadrado perfecto y tampoco es un rectángulo perfecto. Este espacio abierto, urbano, se convirtió en el Parque Central. Ya podemos regresar a mi directora a partir del año 1800, cuando los sacerdotes construyeron una nueva iglesia de la localidad de la antigua plaza. Y la primera estructura considerada definitiva ya lo que luego sería el Parque de la Libertad de Matanzas es puntualmente del año 1835, cuando se colocó en el centro una estatua de Fernando VII, que luego fue removida, y a partir de ahí es que comienza una nueva vida organizada urbanísticamente alrededor de este espacio público. En el año 1905, ya con la República, que como es oportuno recordar, nació en el año 1902, es que se retira, era ya ofensivo para la libertad de Cuba, la estatua de Fernando VII, que además fue un tirano, y también la fuente del acueducto de Gurriel. Ahí había una fuente, y entonces adquiere ya el parque esta estructura que conocemos hoy, pero todavía falta capital en esta narración, lo que casi inmediatamente después define al Parque de la Libertad con el Parque de la Libertad, que es la erección del Monumento Martí. ¿Por qué es que se erige? Que tenemos aquí ya, podemos poner aquí, esto es un detalle que vamos a ver ahora, pero tenemos un plano general, directora, de cualquiera de las fotografías que hice en Parque de la Libertad full. Ahí estás, ¿ves? ¿Por qué es que se erige? Y ahora digo los detalles de este monumento a Martí, a la Libertad. ¿Por qué es que se erige un monumento a Martí allí en el centro de la Parque de la Libertad? ¿A quién se debe? Esto es básicamente el plato fuerte, porque esto es lo que hace esencialmente el Parque de la Libertad. Bueno, ¿por qué se erige un monumento a Martí ahí? Bueno, posiblemente como pasa tanto con Matanzas, por celos con La Habana, con la capital que estaba cercana, porque ocurre que en La Habana, que está pegadito ahí, o sea, de las cabeceras de provincia de Cuba, la que está más cerca de La Habana es Matanzas. Pinar del Río queda mucho más lejos. Cuba no es un país cuadrado, como en el caso de Francia. Cuba es una isla larga y recta, y las capitales de provincia están así más o menos como si estuviesen enlazadas por un disparo imaginario. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el año 1905, en La Habana, es que se eleva el primer monumento Martín La Isla, y la escultura esa que está en el Parque Central, que la ejecutó José Vilalta Saavedra, que, por cierto, cuando hagamos el programa dedicado aquí al Parque Central de La Habana, naturalmente nos vamos a detener en esta escultura importante que está allí, que, como tú sabes, en la propaganda esta comunista de Cuba fue un incidente, por supuesto, que desagradable. La famosa fotografía del marín americano que trepó la estatua y orinó desde arriba, en fin. Bueno, esa estatua es la primera estatua que se le dedica al apóstol en Cuba, esa, en el año 1905, y parece que los matanceros, que no querían ser menos, se pusieron celosos y dijeron, bueno, vamos a hacer aquí una estatua dedicada a Martí en el Parque de la Libertad de Matanzas. Así que lo que define el Parque de la Libertad de Matanzas es este conjunto. Tenemos otra fotografía ahí de la estatua esta de Martí, junto con una estatua de la Libertad. Y este conjunto, ¿a quién se debió? Esto hay que agradecérselo. Esto es a la iniciativa, se debe a la iniciativa y gestión de un notable matancero, el doctor Ramón Luis Miranda Torres, amigo personal, por cierto, y médico de Martí, a quien Martí incluso lo consideraba como uno de sus consejeros. Pero hay además otra feliz coyuntura. La hija del doctor Miranda, que se llamaba Angelina, escucha esto, estaba casada, ¿tú sabes con quién? Nada menos que con don Gonzalo de Quesada y Arostegui, que está considerado el hijo espiritual de Martí, que además Martí lo nombra a él su albacea, y gracias a Gonzalo de Quesada es que afortunadamente conservamos todos los documentos que conservamos de Martí. Esencialmente, la famosa enciclopedia martiana se debe a que Gonzalo de Quesada conservó la inmensa mayoría de los documentos de Martí, de manera que Miranda y de Quesada, o sea, en este caso es el padre y el yerno, ¿no? O el suegro del yerno, es lo que debo decir, se aplicaron a la ejecución de este monumento y crearon una comisión organizadora que presidía el doctor Miranda, y Gonzalo de Quesada también estaba en esta junta. En el buró se encontraba Carlos Treyes y Gobín, además de don Enrique Barnet, y el comandante del Ejército Libertador Luis Rodolfo Miranda
la Rúa, todos notables y beneméritos y locales de Matanzas y la historia de Cuba. El proyecto este cobró forma cuando el encargado de negocios de Cuba en Italia, el doctor Carlos Pedroso, redactó el contrato que se firmó el día 11 de agosto del año 1906 por el doctor Miranda con como testigo el comerciante matancero radicado en Europa, Enrique Soleri Baró, y este contrato fue el que ya comisionó al escultor italiano Salvatore Buemi, de quien no he encontrado ninguna fotografía, para que ejecutara las esculturas. Y Buemi, como ustedes saben, recientemente aquí comentamos, Buemi es el autor del Diablo del Capitolio. Pero como siempre, y ahorita nos vamos a detener un poco en eso, pero como siempre hacía falta dinero, mucho dinero al decir de Napoleón, que se obtuvo, por cierto, a nivel de suscripción a través de donaciones de los ciudadanos matanceros. A pesar de eso, la disposición del pueblo de Matanzas para este monumento, hubo un momento en que la recaudación se trabó, parecía insuficiente, y por eso es que se conserva una carta del doctor Miranda que le escribió a su hija Angelina, que vivía en La Habana con su marido, para que de su propia economía donase dinero. O sea, esta familia estaba totalmente comprometida con erigir un monumento merecidísimo a Martí en Matanzas. Pero los contratistas y los ejecutores y fundadores del proyecto, que son los propios Carlos Treyes y Gobín, el propio doctor Miranda, Enrique Barnet, y el notable alcalde de Matanzas, el doctor Alfredo Carnot, él y su hijo, que son dos figuras importantes en el universo matancero, estuvieron también entre los contribuyentes, también dieron parte del dinero, de su economía personal, para llevar adelante, financiaron este proyecto. Del escultor Salvatore Buemi, italiano, cuya biografía abordamos aquí en el programa dedicado al Diablo del Capitolio, porque fue el escultor del Diablo del Capitolio. Debemos decir de todas maneras, ahora hay que recordar que fue un escultor italiano que nació en Sicilia en el año 1860, era del estilo realismo clásico. Buemi murió en el año 1916. Estudió en Roma y a partir del año 1889 fue que se hizo famoso en Turín, porque se celebró en Turín una gran exposición colectiva y ahí fue que cobró notoriedad. Hay una biografía que dice, después no he visto otro punto así, pero dice que vivió en los Estados Unidos. Sin embargo, las esculturas del Parque de la Libertad de Matanzas las hizo en Italia. El conjunto escultórico este que se levanta en el centro del Parque de la Libertad de Matanzas, vamos a verlo otra vez, consiste en dos estatuas monumentales. Una mujer blanca que representa a la libertad, y por tanto podemos decir que Matanzas tiene una estatua de la libertad, no solamente en New York. Estatua de la libertad de varias en el planeta, ¿no? Incluida la chiquitita que está en París, que es la mamá de la de aquí, de Nueva York. Bueno, esta figura que indudablemente es de carácter épico, con los pechos descubiertos, se parece a la libertad sobre la barricada, el cuadro de la cruz, y los brazos en alto y extendidos hacia el frente, como estás mirando hoy, de cuyas muñecas penden estas cadenas rotas, todo lo cual simboliza, estas fórmulas manías del pasado para simbolizar la libertad. Y la otra figura es la figura de José Martí de pie. Vamos a ver otra vez, tenemos otras fotografías ahí. Incluso tenemos el detalle, gracias directora. Este Martí sobre este pedestal de granito de Ravenna de Lombardía, que lo eleva a una altura de 5.5 metros de su base. Ahorita más adelante vamos a dar las medidas y todo con detenimiento de este monumento. Pero atención, mírenla bien. Esta es una de las estatuas de Martí más elogiadas, porque, señores, de verdad, afortunadamente se parece al apóstol. Ustedes saben incluso que nuestro amigo Maldito Menéndez, que es tan ingenioso, tiene una serie de fotografías que ha ido buscando de esos bustos que hay en Cuba de Martí, que meten miedo, que yo creo que una próxima Cuba libre, no comunista, yo dictaría una ley para que la única escultura que se quede de Martí son estas que están hechas y la de la Plaza Cívica, y que por favor no se haga nada más de Martí, porque meten miedo. Esta que estás mirando ahí ha sido una de las más elogiadas, porque es sin duda una de las que se parece muchísimo a Martí, lo cual certificó Gonzalo de Quesada. Lo mismo que, por supuesto, la de Juan José Sicre, que es la de la otrora Plaza Cívica, rebautizada para la gente más joven ahora como la Plaza de la Revolución, rebautizada por Maledicto de esa manera, que se considera la de Sicre, y es mi preferida, por cierto. La de Sicre es la que se considera el canon martiano perfecto. Pero esta y además esa, la de Martí en la Plaza Cívica,
Recuerda que también aquí, ¿qué programa ya, en el breve tiempo que este programa lleva aquí en YouTube, qué programa ya ahorita podemos decir que qué programa no hemos hecho aquí? Aquí también en mi cuenta de YouTube, recientemente, el año pasado, hicimos un programa dedicado a la historia de la Plaza de la Revolución. Y realmente yo creo que para mí, de las estatuas de Martí, mi preferida es esa, la de Sicre, que se encuentra ahí. Pero bueno, Buemi trabajó en el monumento por 2 años, hasta la fundación en Nelli, que fue en Roma en el año 1908. Buemi se apoyó todo el tiempo para llegar a este nivel de cercanía física, de parecido, que es como se dice en el mundo del arte, a la cabeza y los rasgos faciales de Martí, es porque Buemi se apoyó todo el tiempo en las descripciones físicas del rostro de Martí que le proporcionó Gonzalo de Quesada, que conoció muy bien a Martí, y por eso hay críticos de arte que aseguran que de todas las esculturas de Cuba, esta de Buemi, vamos a ver el detalle otra vez, directora, esta de Buemi es la más fiel, aunque por supuesto que está el debate entre esta y la de Sicre. Yo prefiero la de Sicre. La de Sicre es más artística, esta es más apegada a una cosa, pero dicen que sí, que esta cabeza de Martí es lo más próximo a la cabeza real del querido apóstol. Pero esta estatua, para hacer esta estatua de la libertad, Buemi, en el caso de la estatua de la libertad, Buemi utilizó, vamos a ver la directora, la foto completa de cuerpo entero de la estatua de la libertad, verla ahí. Buemi utilizó 3 modelos italianas para las diversas partes del cuerpo y a la esposa para el torso, cosa que yo no sé cómo habrá trascendido. Es decir, que históricamente, cómo fue que nos enteramos, porque suponemos que la esposa te llega, le ha dicho, primero te llega, le ha dicho, no te ilusiones que a veces te quiere un artista, ¿no? No te ilusiones que te posen para el pecho otras vecinitas, pero, y también seguramente le dijo, y ni se te ocurre entonces, ya que voy a posar para los pechos, decirle a todo el mundo que la que posó fui yo. Me imagino que eso, claro, son italianos, pero por perspectiva cubana, esto es lo que yo pienso que pasó. Digo yo, no sé, porque señores, las esposas de los artistas, especialmente las esposas de los escultores, las esposas de los pintores y las esposas de los fotógrafos son muy, muy celosas. Y yo no lo digo por experiencia propia, sino simplemente porque me lo han contado. Pero para lograr esta imagen exigida a Buemi, Buemi estudió durante todo un año la historia completa de Cuba, sobre todo el periodo de las 2 guerras de independencia, del 1868 al 78, y del año 1895 al año 1899. También estudió la vida de Martí para recoger o escoger esta pose que escogió para Martí, que parece ser, vamos a ver otra vez el detalle, parece ser una fotografía, o sea, una pose típica de oratoria. Dicen que Martí aquí está medio así, como que apagado, creo yo. Martí dicen que era muy, qué pena que nosotros, lo que nos queda de Martí, de su expresión, es la expresión escrita, plasmada de manera escrita, pero qué pena que nosotros no escuchamos nunca la voz de Martí. Martí, dicen todo el mundo, o sea, los registros históricos, que era un magnífico orador, que hablaba, que tenía una voz, dicen una voz, he escuchado, que una voz penetrante, pero que se manejaba muy bien vocalmente, oralmente, verbalmente, y que además enfatizaba mucho, porque además, de la manera en que Martí escribía, Martí tenía que haber sabido muy bien, haber declamado sus discursos, y dicen que tenía ímpetu en la hora de subrayar. Y aquí esto es una pose, más bien queda, pero bueno, por ahí va. Por cierto, está el debate de que si esta pose, vamos otra vez a ver la fotografía, que si esta pose, hay quien ama esta pose, hay quien no, hay quien la ve martiana, hay quien no la ve martiana, eso te lo dejo ahí. Sin embargo, esta, fíjate que tiene en la mano derecha, tiene un pergamino con la leyenda Cuba Libre. Eso no se puede ver a menos que tú te encarames ahí. La estatua de Martí está llena de detalles, algunos de los cuales no pueden ser apreciados por los transeúntes por la altura que se encuentra ubicada la estatua. Y la estatua de Martí, otra vez vamos a verla, lleva leontina. Vamos a ver otra vez la fotografía. Lleva leontina, tiene, ¿qué más tiene? Tiene una pajarita en su chaleco y tiene un anillo. En el anillo, imagínate, hay que subirse ahí. Tiene un anillo que lleva inscrita la palabra Cuba. Y en la base, a la izquierda de los pies de Martí, reza ese, o sea, la inicial de Salvatore, ese Buemi Fece Roma, y el año 1908. La pose de Martí, en realidad, esta que estás mirando aquí, es más hierética, comparada con la pose de la Estatua de la Libertad, que es mucho más dinámica y que además está gritando
Eso sí me parece espectacular. Está gritando libertad. Ahora, antes de ser llevada por barco a Cuba, estas estatuas, víspera de eso, de la salida de las estatuas para Cuba, las estatuas fueron expuestas en Roma el día 21 de agosto del año 1908. Y a la representación o a la presentación, el estreno, la presentación pública, la develación de la obra en la capital italiana asistieron nada más y nada menos que el rey de Italia, Víctor Manuel III, sus ministros también, los ministros también fueron, el alcalde de Roma y por supuesto con otras personalidades de la política del país, y también naturalmente había representantes de Cuba, y supongo que estas estatuas, no lo sé, hayan sido desembarcadas en el puerto de Matanzas. La obra de Buemi y su inauguración fue anunciada por la prensa norteamericana. Por cierto, tenemos ahí una facímil de esta publicación que se llama Sunday Advertiser. Esto es, aquí estamos mirándolo aquí. Esto fue, especialmente tenemos esta imagen del anuncio previo a la inauguración, el Sunday Advertiser, el día 14 de febrero del año 1909. O sea, esto se publicó que mira, Cuba va a tener una estatua nueva de Martí en el Parque Matanzas. Bueno, cuando llegaron a Matanzas, entonces en el centro de la Parque de la Libertad se encontraba esta fuente, de la cual tenía una foto por ahí, pero bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Yo tengo para ti un slideshow. Vamos a, en lo que voy, sigo narrando aquí, vamos a ver, directora, el slideshow, que creo que en una de las fotos se ve, aquí tantas son, yo adoro esto, esos son postales y fotografías viejas para este slideshow del Parque de Matanzas y la estatua esta, así que vas a disfrutar esto muchísimo. Había una fuente que estaba allí, la fuente fue removida. El conjunto fue inaugurado el miércoles, porque me fui toda la almanaque a buscarlo, ¿no? El miércoles 24 de febrero del año 1909, el mismo día en que se cumplían 14 años del Grito de Baile, y por eso asistió a la inauguración del Parque de Matanzas Juan Gilberto Gómez, el patriota, que sobrevivió afortunadamente a la guerra, y por supuesto que estaba, bueno, digo por supuesto, pero puede haber estado ausente, ¿no? Buemi estuvo presente, de acuerdo con lo que sé, vino directamente de Italia, no sé si habrá venido en el mismo barco que trajo las esculturas o vino en otro barco, eso no lo sé. Igual también se encontraban presentes allí, tenía que estar el padre de este monumento, el doctor Miranda, su yerno Gonzalo de Quesada, que vino desde La Habana con su hija, con la hija de Miranda, Angelina, el presidente de la República en ese momento, que era el mayor general José Miguel Gómez, que por cierto era presidente desde hacía unos días. Esto fue el día 28 de enero del año 1909, que cuando él sale presidente, y esto estamos hablando del 14 de febrero. Hacía un par de semanas, algo así. El vicepresidente, el doctor Alfredo Sayas, que después ustedes saben que fue presidente de la Nación. El gobernador de Matanzas, el doctor Domingo Lecuona. No creo que esté emparentado con Lecuona, eso no lo sé, pero bueno, el apellido coincide. A lo mejor sí, dispensen mi ignorancia. Y el alcalde de Matanzas, el doctor Alfredo Carnot, que él y su hijo, yo un día voy a hacer aquí un programa dedicado, especialmente cuando hagamos acá, lo anuncio ya, este caso terrible de Crónica Roja en Matanzas, que fue el crimen de la niña Cecilia. Ese día vamos a hablar de Carnot. Pero hubo otras figuras notables del universo matancero y a la larga terminaron siendo figuras notables de la historia de Cuba. Estaba, por ejemplo, Menocal, estaba allí, Pedro Betancourt. En el acto, por cierto, declamó el prestigioso poeta Bonifacio Birner de La Bandera, el poema de La Bandera. Si desecha en menudos pedazos, llego a ver mi bandera algún día. Ustedes saben cómo sigue. Bueno, Bonifacio Birner se encontraba allí. Declamó un soneto de su autoría, escrito especialmente para la ocasión. Lo mismo hizo el historiador Emilio Blanchet con una pieza titulada Oda Martí. Hubo, por supuesto, discursos del doctor Miranda. Se interpretó las notas de un himno que escribió José White, el prominente violinista y músico matancero, y la banda del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Matanzas tocó, no sé por qué, tocó la Marsellesa. Por último, al final ya del acto, el vicepresidente Alfredo Sayas usó la palabra y cerró entonces la banda tocando el himno invasor. Por cierto, tengo una fotografía ahí de la inauguración.
Pero esta fotografía, después que doy con esta imagen que parece que ser iluminada en colores, después vi que dice que no había referencia puntual de que haya sido el día de la inauguración, sino que haya sido una fotografía de otro acto que se celebró ahí en Matanzas. Yo sí creo que sí que puede ser que esta fotografía corresponda al momento de la inauguración que te estoy hablando aquí. Y una nota curiosa, curiosísima, al momento de erigirse el conjunto, se enterró en la base un llamado time capsule, o sea, una cápsula de tiempo con poemas, periódicos y monedas de la época que yo desconozco si alguna vez ha sido desenterrada esta cápsula, me encantaría verla, o no sé, dispensa también, que tampoco lo puedo puntualizar, si hay una fecha prevista para eso, no lo sé. El monumento completo, como creo que ya dije, cité anteriormente, mide 5.5 metros de altura desde la base hasta la estatua de Martí. La estatua de Martí tan solo mide 2.5 metros de altura. No lo parece, pero la primera base inferior es un cuadro de 2.4 metros cuadrados rematado por un pedestal de 1.5 metros por cada lado, que es donde está justamente Martí. Lógicamente, casi siempre ocurre de esta manera. La base va de lo ancho a lo estrecho, según se proyecta hacia arriba. Inicialmente, el monumento tenía un jardín que rodeaba a toda la escultura, impidiendo el acceso directo, que creo que se ve en la supuesta fotografía de la inauguración. Vamos a verla aquí, que es una perspectiva, no es. Esto debe ser así. Fíjate toda la obra de jardinería que no te permite, hay césped o grama o como le quieras llamar, o pasto, no te permite llegar a la estatua. Eso después fue desapareciendo, ¿no? De manera que después a esto se le agregó una cerca perimetral para impedir el acceso, de lo cual también tenemos aquí una fotografía, pero en mi época de infancia, de acuerdo con la fotografía como he estado viendo ahí, eso desapareció, pero parece que ha habido una restauración reciente que, por cierto, tengo que aplaudir que sea bien hecha. Y después ahora parece que recientemente de nuevo le han colocado esta cerca perimetral para evitar que la gente se acerque a la estatua ahí. Pero bueno, en el momento de la inauguración, todavía, esto es muy interesante, no se había erigido en la esquina de Contreras y Ayuntamiento el Teatro Velasco. Vamos a ver la fotografía otra vez de la inauguración para que tú veas lo que te cuento. ¿Ves? Fíjate que está detrás, hacia la derecha, coincidiendo con las banderas que están ahí. Ahí no está el Hotel Velasco todavía. Perdón, el Cine Velasco no está. Esto es un detalle muy interesante. Y también después se le añadieron más escalones. La cuadra que en Contreras corre entre Ayuntamiento y Santa Teresa, ahí esa es esa cuadra que estás mirando ahí, tiene 6 edificios, entre ellos incluye el Teatro Velasco, el Hotel Velasco, el Casino Español. Todo eso lo viste ahora, según fuimos viendo ese slideshow que te acabo de poner ahí. El Liceo Matanzas y la Casa José White, aunque dispensa ahora que a mí ya se me empiezan a montar las siluetas en mi cabeza. Y yo no sé ahora si el Liceo vino a parar al Casino Español. El Casino Español fue disuelto por el 59, o si el Liceo es la Sala José White. Pero estos son mis recuerdos de infancia. Ahora, déjame en este momento, ahora habiendo terminado la descripción esta del Parque de la Libertad, déjame ahora, permíteme a mí mismo montarme en mi propia máquina del tiempo, como suelo decir, el pasaporte al pasado con visa de nostalgia o viceversa. Por supuesto que mis recuerdos de niño están en el Parque de la Libertad de Matanzas, con mis padres, con mis hermanos, con mi abuela, con todos en conjunto. La primera cosa que yo recuerdo del Parque de la Libertad de Matanzas es llegar allí no a pasear, ni a pasar un rato, ni nada, sino simplemente utilizarlo como estación de ómnibus. Esto seguramente podrá fe de eso mi buen amigo Ramón Vázquez, King Bus. ¿Por qué razón? Porque esto era muy típico de toda Cuba, lo que se llama Cuba del interior, e incluso también la capital. Por ejemplo, en torno al Parque de la Fraternidad en La Habana, ese programa, cuando yo hago ese programa otra vez de los boteros y no sé qué, ahí se encontraba la piquera de los llamados boteros, que eran los carros americanos, que eran nuevos para entonces, que eran amarillos abajo y el techo era blanco, que eran los de carretera. La palabra botero, ahora es botero para todo el mundo. El carro, el taxi, que la palabra taxi, eso lo expliqué el programa que hicimos acá, la palabra taxi en Cuba no existía. La palabra Cuba, el taxi en Cuba entra en el año 69, cuando llegan los Alfa Romeo.
En Cuba se decía máquina de alquiler, es lo que se decía. Entonces, boteros eran los de carretera. Bueno, los borderos de carretera, y esto forma parte de mi vida, que ustedes saben, era toda la semana de Dios, para Matanza y para La Habana, para Matanza y para La Habana. De esta manera. Los boteros donde paraban era alrededor del Parque de la Fraternidad. Entonces, en el Parque de la Libertad de Matanzas, los boteros y los carros de alquiler locales estacionaban alrededor del Parque de la Libertad de Matanzas, y también varias compañías de transporte de ómnibus interprovincial. Tenemos por eso esa fotografía de Ómnibus Menéndez. Ahí estás mirando, mira, esta es una fotografía evidentemente de los 50. Ómnibus Menéndez fue intervenida, por supuesto, y disuelta. Fíjate el Cine Velasco, o sea, fíjate que estaba doblando este GM maravilloso, el que en Cuba le decían al Canberra, programa que hicimos aquí también. ¿Qué programa no hemos hecho aquí? Hicimos un programa dedicado al Canberra. Él está doblando ahí, viene por ayuntamiento, va a doblar ahí hacia Contreras. Y ahí está el Cine Velasco, y a continuación lo que está es la cafetería del Hotel Velasco, que es colindante, porque la familia Velasco, una familia prominente en Matanzas, era dueña del cine y dueña del hotel. El hotel más grande, por cierto, de Matanzas, y el cine más importante de Matanzas, que originalmente era teatro, y cuando viene el cine se convierte pues en cine. Yo fui ahí yo vi de niño, ¿qué te cuento yo? Ahí yo vi El Pirata Samurái, ahí yo vi la fortaleza, me da ganas de llorar, la fortaleza escondida, ahí yo vi Los Vikingos, Los Tres Mosqueteros, todas esas películas las vi yo ahí, acompañado a la mayoría de las veces para que tú veas de mi querido primo Nelson. Yo veía las películas ahí. Pero ¿qué pasa? Nosotros llegamos ahí este cine en el año 64, 65 le quitaron el nombre de Velasco y le pusieron Bellamar. O sea, mi infancia y mi juventud, el cine se llamaba Bellamar. Después le quitaron, ahora otra vez, no sé por qué razón, que bueno, ¿no? Le quitaron el nombre de Bellamar, que es un nombre bonito, por las cuevas de Bellamar, y Matanza muchas cosas se llaman Bellamar, la pizzería de Bellamar, en fin. Pero lo correcto es que se llame Velasco, es el nombre del apellido de esta familia ilustre. Pero en los 60 la pusieron Bellamar. Bueno, ¿por qué yo llego ahí y me paso la vida metido en ese parque? Porque ahí íbamos nosotros, y ahí paraba antes del 59, ahí paraba Ómnibus Menéndez, ahí paraba la Cubana paraba un poquito más allá, paraba en la cuadra de Milanés, entre Ayuntamiento, ya pegado a la Catedral. Pero todas estas líneas de autobuses salían de ahí, no de la estación de ómnibus actual de Matanzas, que era de la estación de ferrocarriles. Estos son detalles de la historia de Matanzas, que tiene ya una historia de 60 años y que la gente joven desconoce. Las guaguas salían de aquí. ¿Por qué no hacía falta una estación de ómnibus? Estará diciendo alguien. Porque era muy fácil. Y esto pasaba seguramente en torno al Parque Vidal, en Santa Clara. O sea, era muy típico en toda Cuba que los autobuses de carretera llegasen al Parque Central, que es el punto central de la ciudad, y paraban ahí. Y lo que pasaba era que, como era el transporte, no esta pesadilla de transporte que tiene Cuba después del 59, que por cierto voy a hacer aquí en estos días la historia de ómnibus nacionales, que ya es la onda esta de los autobuses de carretera intervenidos, con mi amigo Ramón Vázquez, por supuesto que va a ser. ¿Qué pasaba? Aunque estaba La Habana, la terminal de ómnibus, que aquí hicimos el programa, que fue un programa muy bueno, acompañado también de Ramón. ¿Qué pasaba? Estos autobuses llegaban ahí, todas estas compañías, los únicos de Cárdenas, Ómnibus Menéndez, que era de Cárdenas, Santiago Habana, La Cubana, todas paraban ahí. Y paraban ahí, y había algunas rutas que eran original de Matanzas. ¿Qué es lo que pasaba? Tú llegabas y tú subías al autobús, viejo, y te sentabas, y no había cola, no había nada. Y te sentaba, venía el conductor, que en Cuba se llama conductor al cobrador, y ¿para dónde va, señora? Y tú pagabas ahí, te quedabas sentado y salías. Entonces no hacía falta. Había una estacioncita chiquita en Matanza, esto para la gente vieja Matanza que tenga memoria, que estaba en la esquina de la Catedral, chiquita de esquina, que por cierto fue la primera vez que yo vi aquellos asientos que eran de esos de espera, que es un asiento que tiene un espaldar que es un cilindro y está el asiento así circular alrededor. A mí me encantaba sentarme ahí. Todo eso desapareció. Pero ¿qué pasaba? Nosotros, ¿por qué es lo que pasa? ¿Por qué mis primeros recuerdos ahí en Parque de la Libertad? Porque ahí es donde iba, recalaba la familia fuerte, mi mamá, mi papá, mi abuelo y mis hermanos, ahí el domingo para La Habana, y ahí desembarcábamos cuando veníamos de La Habana. A veces veníamos por tren a la estación de allá con los ferrocarriles unidos, con los occidentales, pero realmente hacíamos el viaje cuando el transporte estaba bueno, o se hacía, que es lo que le gustaba a mi abuela, puerta a puerta, con un carro privado, ella sola, sentada conmigo ahí, de la puerta de la casa de La Habana a la puerta de la casa de Matanza, de puerta a puerta. Pero a mi padre y mi madre le gustaba la estación, no sé por qué, porque a mi padre le gustaba, como he comentado,
cuando íbamos para Matanzas, llegar al Parque La Fraternidad y coger un carro o coger uno de estos autobuses ahí o la estación de ómnibus, pero primero mi padre le gustaba almorzar, le gustaba la comida china y había un restaurante chino, no sé si era el Cantón Pong, seguramente nos dirá, había un restaurante chino en los alrededores del Capitolio. Entonces eso era una rutina, llegábamos ahí fue que yo conocí el berro, que por cierto de niño el berro me gustaba, y entonces almorzábamos ahí y de ahí entonces para Matanzas. Entonces aterrizábamos aquí. De manera que mis primeros recuerdos del Parque de la Libertad de Matanzas son estos utilizándolo como la vía de nosotros. Y como te cuento, estos autobuses con aire acondicionado, unos, otros no, llegar y sentarte y dale para La Habana o aterrizabas de La Habana, aterrizabas ahí. Y claro, cuando esto se comienza a complicar, que es mi vida en el tren de Hershey, por eso que tenemos aquí el programa también dedicado al tren de Hershey, fíjate cuántos programas te estoy recomendando aquí para que los veas. Tuvimos que, como se dice en Cuba, apencar al tren de Hershey porque el transporte de unos nacionales y ya todo está intervenido se puso terrible. Pero ¿qué pasa? También, como te cuento, los boteros donde paraban era aquí. O sea, mi abuela que le gustaba el botero, mi abuela o llamaba por teléfono y llegaba, te recogían en la puerta de la casa, hasta la puerta de la casa de La Habana. Hasta que esto se comenzó a complicar, ya había que venir aquí, todavía estaba fácil, hasta que todo esto fue terrible. Mi abuela, que no le gustaba compartir el carro con nadie, después no le quedó más remedio. Entonces se paraba aquí, señora, ¿dónde va? Yo para La Habana. Entonces, con el niño, sí, mi abuela sentada conmigo, atrás con una señora, en el asiento atrás, Chrysler del año 58, Chevrolet del 57, estos carros todos, para La Habana. Y estos son mis recuerdos ahí. Y por supuesto, ahí en torno al Parque de la Libertad, la cafetería del Velasco, como tuviste, vamos a ver la foto de Ómnibus Menéndez para que tú veas el lumínico ahí. Míralo ahí. Míralo ahí está. Mira ahí, ¿qué dice ahí arriba ahí? Gran Hotel Velasco, café. Ahí a veces nos metíamos ahí, pan. Entonces, cruzando en la otra, en lo que es Milanés, en la esquina de Milanés y Hondeamiento había un grande que le decían los chinitos, que vendían helados. Los helados, los chinos en Cuba eran, ponlo, puede dar certificación de eso. Se llamaban los chinitos ahí, helados, pero además cruzando así al otro lado, en la calle Milanés, estaba el Hotel Louvre y estaba la cafetería El Louvre, que era cafetería restaurante que también nos gustaba, pero estaba también, vamos a ver aquí la imagen de la cafetería Libertad. Aquí la tengo, ¿ves? Mira, ok. Con esto yo estoy combinando acá. La foto que es vertical es una foto principio del siglo, o sea, yo no vi esto, principio del siglo XX. Esa es la esquina de Santa Teresa y Milanés. Lo que yo sombré en rojo ahí estaba una cafetería que ya se me olvidó. Mi papá sabe el nombre original. No se llamaba Libertad. Después que llega el comunismo, le intervinieron la cafetería a este señor, le pusieron cafetería Libertad. Y era una cafetería, por cierto, se mantuvo bastante buena ahí. Yo llegué a comer sándwiches todavía a principios de los 60 y qué sé yo. Bueno, nos metíamos ahí en esa cafetería Libertad que era espectacular. Pero un detalle interesante es que lo traje aquí, fíjate que dice ahí Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas, Cuba. Y mis matanceros viejos que están mirando dicen, ¿what, Pepe? ¿Cómo que el instituto? El Instituto de Matanzas es la foto que está al lado, en la calle 2 de Mayo, entre Contreras y Milanés. No, mi hermano. Ese fue lo que hicieron después en los años 30 o 40. El Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas, quizás muchos matanceros en este momento se estén enterando de esto, estaba ahí en la esquina de Santa Teresa y Milanés. Pero el caso es que nos metíamos ahí. Y parte de mis recuerdos esto de infancia ahí era que era justamente para utilizarlo como vector para ir para La Habana o desembarcando directamente a La Habana. Pero imagínate tú, vamos a regresar a mi director allá. Imagínate tú, ¿qué es lo que había ahí? A eso estaba todo lleno de vendedores ambulantes que estaban vendiendo. Además, cuando a veces íbamos al centro de la ciudad a pasear, ¿ok? O mi madre iba de compras porque recuerda que la calle Medio, que es la calle comercial de Matanzas, que es lo que fuera la equivalencia de la calle San Rafael, de La Habana, que ese programa viene de la calle San Rafael, de la calle Galeano. Yo voy a seguir con el ciclo de las grandes e importantes calles de La Habana. Ahí que era la calle comercial, después mi madre terminaba, pues por supuesto, yo con ella de niño, mis hermanos, aterrizábamos en el Parque de Libertad para esto que te cuento, un refrigerio, tomarse una gaseosa, comerse una cosa de esta cafetería. Okay. Entonces, todo eso estaba lleno además de gente, de vendedores ambulantes. La primera que vi lo que es un remolino, que es un reguilete, fue ahí, con el palito ese, con el win, el pirulí, todas esas cosas, donde primero yo los vi fue en el Parque de la Libertad de Matanza, la chambelona, esas cosas las vi. Pero aparte había vendedores de juguetes, juguetes ambulantes, juguetes chiquitos, ¿no? Lo que sería en Cuba ahora que le decían en los años 80 merolico.
Juguete no hecho por ellos, juguete de fábrica, pero chiquitito, avioncito, carrito, no sé qué. A mí yo llegaba y me encantaba y siempre, yo sabía que llegando ahí para el viaje para La Habana, yo me iba a antojar de algo y siempre me lo compraba, un juguetico chiquito ahí, pan. Todo esto forma parte de mis recuerdos de infancia, del Parque de la Libertad. Mi abuela a veces iba los domingos conmigo allí. Recuerdo que había, y a veces había actos, cosas públicas que me llevaban también. Ahí había, recuerdo, como en el año 63, 64, por ahí había un señor que tenía un cochecito con una chivita blanca. Esto es, estoy tirando ahí a ver si alguien dice, ese señor, Pepe, ese señor era mi bisabuelo. Vete a saber. Tenía un cochecito chiquito que alquilaba y lo tiraba una chivita blanca. Qué bonito eso. En la calle Ayuntamiento, lo que está es el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, este edificio importante, fue el que tuvo la primera biblioteca de Matanzas, aunque también estaba la Biblioteca General del Monte. Y mi infancia, hacia la esquina de Contreras y Santa Teresa, estaba esta biblioteca. Esta es la biblioteca en la cual, vamos a ver la biblioteca aquí. Bueno, fíjate tú, esto es importante lo que acaba de hacer la directora aquí. Esa es la calle Contreras. Esto también es un detalle para la gente de Matanza que acaso desconozca, porque esta foto es, entonces esta foto es del año 20. Fíjate que lo que hay en la esquina, que es lo que dice ahí, farmacia de Nuestra Señora del Rosario. Eso evidentemente fue demolido. En mi época de infancia, ¿ok? Eso fue después que intervinieron el Casino Español. En mi época de infancia, en esa esquina, que es la esquina de Contreras y Santa Teresa, ahí lo que estaba era esta biblioteca, la biblioteca moderna, que estás mirando, cuyo nombre se me olvidó ahora, tenía un nombre, no sé si era un nombre puesto, estas fotografías son de ahora, todavía, fíjate qué moderna biblioteca, yo la recuerdo con aire acondicionado, qué biblioteca moderna, esa fue la primera biblioteca que yo visité, me llevó mi maestra Nereida Hernández, mi querida maestra Nereida Hernández de primer grado, y maestra negra, normalista, queridísima maestra, que vivía por ahí, ella vivía cerquita de entre el río y una calle esta por en Santa Teresa, por ahí vivía, mi mamá la visitaba. Ahí yo fui, mi primera visita a una biblioteca, entonces llegar, yo este programa lo hice programa de la biblioteca en la época de la radio, yo mencioné esta biblioteca y ese día llamaron muchísimos matanceros, o sea, la primera vez que yo llegué, a mí que me gustaron los libros toda la vida, pero era entrar como si fuese una suerte de santuario, que te dicen aquí, yo recuerdo que yo comparé cuando entraba a la iglesia que me decían, no puedes hablar en voz alta. Yo me sentí que yo estaba entrando, tú sabes, en un templo. La primera vez que yo sentí la gravedad que de alguna manera tiene una biblioteca, el silencio, fue ahí justamente, lo recuerdo como si fuera ahora, eso es el año 63, por ahí me llevó ahí, llevaron el aula entera, ¿no? Por cierto, no fue un autobús de su excursión, nos llevaron en la ruta 1 de la calle, la ruta 1 paraba en esa época, ahí justamente, ese día me acuerdo todo, hasta bajándome de la guagua, todo. La ruta 1 paraba frente al Velasco, después de esa parada la guitarra nos pusieron abajo. La otra entrecalle, eso me olvida Matanza, la otra entrecalle creo que es Manzaneda. Se me olvida, bueno, ahí la pasa, pero primero la parada estaba ahí. De manera que, señores, que todos estos son mis recuerdos de infancia, de niño. En la esquina de Contreras Ayuntamiento, ahí había una suerte como de club o algo así, que se llamaba el Biscuit. Yo no sé si ese nombre es ya de la época del comunismo. En la esquina, la otra, la de Milanés, y vamos a ver esto, la esquina aquí otra vez, la esquina esta de Libertad. Bueno, qué bien, directora, que acaba de poner eso ahí. Ahí donde dice Santa Teresa, el que tomó esa fotografía a sus espaldas, lo que estaba era ahí había un centro que mi papá me decía que era un restaurancito o algo así, que tenía un nombre y ya lo olvidé. Si mi papá estuviese aquí me decía. Le pusieron La Viña. La Viña no sé cuánto tiempo duró, ya nada de eso existe. La Viña era muy bonito, era un bodegoncito español chiquito que primero al principio vendían quesitos y vendían vinos, eso se desapareció. Por cierto, una idea que a mí me dejó, todavía siempre he querido tenerlo, la mesa y las sillas eran toneles convertidos. Qué bonito, ¿eh? Tanto la mesa como la silla. Eso estaba en La Viña ahí, que estaba en la misma esquina, claro, cruzando, eso es la esquina de Santa Teresa y Milanés, pero cruzando la calle, ya malos recuerdos del comunismo, ahí cruzando la calle, en esa esquina, creo que estaba ahí el partido. Por ahí cuando estaba niño, lo que estaba era el Ministerio del Interior. Que recuerdo que estaban ahí un muchacho joven siempre armado con polainas blancas y tenía la famosa metralleta checa.
Está hablando de años 61, 62, 63, 64. Cruzando, bueno, entonces en la calle Milanés, pues, por supuesto que el hotel, o sea, el plato fuerte de la calle Contreras, entre Ayuntamiento y Santa Teresa, el Hotel Velasco, el Cine Velasco, el Liceo, que es lo que estás mirando. O sea, el que está mirando la foto que dice Santa Teresa, el edificio que estás viendo en la esquina ahí, detrás de los banquitos, detrás del cochecito ahí, eso era el Casino Español ahí. Mientras que aquí en Contreras, ahí lo que estaba era el Hotel Velasco, el Cine Velasco, y en lo que dice Ayuntamiento, ese es el edificio del Ayuntamiento. Fíjate que ya hay un autobús, eso que te estaba comentando, míralo ahí. Bueno, nada, señores, esto yo lo caminé tantas veces y tantas veces, que esto forma parte para mí de mis más entrañables recuerdos de esta querida, bonita ciudad Matanzas, que siempre la llevaré en el corazón. Ahora, para terminar el programa con una nota terrible, una nota terrible, 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 terrible. Esto no sé si habría de hacerlo o no, pero aquí lo que tengo para ustedes es, tengo acá un discurso de Maledicto. ¿Cómo puede ser que después de este programa yo termine enlodando el programa de esta manera? Pero el asunto está en que, como ustedes saben, vamos a traer directora. Bueno, mira, en el banner estás, ahí dice Parque de la Libertad de Matanzas, ese es el ayuntamiento. Pero si la directora regresa gentilmente a la fotografía de las entrecalles, otra vez, ahí, lo que dice ayuntamiento, que es la calle Ayuntamiento, está el ayuntamiento. Ustedes recuerdan que aquí cuando dice el programa que también está aquí, que hace poco, que es uno de los programas que más views ha tenido, gracias a ustedes, que dice el programa que se llama Yo no soy comunista, en el cual, que además ese programa puede hacer varios capítulos, porque en ese día solamente yo puse un par de episodios en el cual él, con la cara de cemento Maledicto, le dice a la prensa americana, uno en Cuba, en La Habana, el otro aquí en Estados Unidos, y le dice aquí en el ayuntamiento, atención a mis amigos bitlerianos, Ed Sullivan, el del famoso show Ed Sullivan, donde los Beatles se presentaron en el 64, que tenía este show de variedad de los años 50. Ed Sullivan lo manda a su televisora, lo manda a Cuba, Maledicto viene en la caravana, entre comillas, libertaria, desde Oriente en su camino hacia La Habana, su caravana triunfal, y cuando hace la parada en Matanzas, que llega al atardecer o algo así, eso es el día 7 de enero, él entra en La Habana el día 8, y ahí lo está esperando Ed Sullivan. Y Ed Sullivan lo entrevista ahí adentro en el ayuntamiento, que fue el programa que hicimos aquí, que le dice a Ed Sullivan, yo no soy comunista. Te recomiendo que veas ese programa, ¿ok? Bueno, Ed Sullivan, el americano, pisó eso ahí. Lo entrevistó ahí a unas horas que él llegase al otro día, el día 8 a La Habana. ¿Y qué pasa? Eso es en la noche, después en la madrugada. Okay. Él podía haber hecho lo que hace esa misma noche, que él hace un discurso en el Parque de la Libertad, pero hasta donde sé, en vez de haber hecho el discurso en uno de los balconcitos del ayuntamiento, arriba, con micrófonos y todo, que creo que estaba habilitado para tal, él en esta onda de hacerse el bacán de pueblo, pues de acuerdo con lo que sé, a lo mejor aquí hay alguna imprecisión del camino, debo admitir, pero bueno, se mete en el Parque de la Libertad y así a viva voz hace un discurso en el cual lo que se establece es un diálogo en que la gente le va preguntando y le preguntan de todo, y en ese preguntar, y ese día 7, escuchen bien, esto es importante, lo que van a escuchar ahora, en ese día 7 de enero del año 1959, entre las cosas que él dice, cuando le preguntan que ya este es, escuchen, yo se los voy a leer, esto es un discurso gigante, como todos los de él, pero sin embargo yo seleccioné unos segmentos del discurso que para ustedes van a ser muy importantes para que ustedes quieran, escuchen lo que yo quiero subrayar. Aquí se veía su voluntad esta de castigo. Primero se la da de bueno, de que no va a fusilar a nadie, cuando termina haciendo todo lo contrario, pero cuando le preguntan qué van a hacer con los delatores, con los chivatos, como se dice popularmente hablando en Cuba, él dice lo que dice y escuchen ahora, párrafo por párrafo, hay aquí una revelación con la cual yo he dado ahora haciendo este programa Parque de la Libertad, que si hubiera tenido esta nota, la habría incluido en un programa que hicimos aquí recientemente, el de sus locuras, que no lo voy a mencionar ahora para sorprenderlos. Y claro, cuando diga lo que él dijo, entonces yo voy a citar ese programa cuál fue, aunque creo que tú puedes suponer cuál es. Pero mire qué temprano. Ok,
Esto es lo que dice Maledicto el día 7 de enero del año 1959 en el Parque de la Libertad. Ahí, dice Maledicto. Decía que lamentaba no estar más cerca. Ya podemos regresar a mi directora. Decía que lamentaba, dice Maledicto, decía que lamentaba no estar más cerca porque yo no he venido a los pueblos a hacer discursos. Escuchen que además, por otro lado, este señor es the King of Liars. Este hombre es el rey de los embusteros. El emperador de los embusteros era Maledicto. No ha habido nadie con más cataratas de mentira que este señor. Decía que lamentaba no estar más cerca porque yo no he venido a los pueblos. A los pueblos se refiere a toda la ciudad que ha venido visitando en la caravana. Yo no he venido a los pueblos a hacer discursos. No he venido a los pueblos a hacer retórica. No he venido a los pueblos a impresionar a nadie. He venido a los pueblos a hablar con el pueblo. Exclamaciones, aplausos. Ellos creían que la dictadura iba a ser eterna, continúa Maledicto. Si no lo hubiesen creído, no habrían cometido las barbaridades que cometieron. Si no lo hubiesen creído así, no habrían estado asesinando bárbaramente como lo estuvieron haciendo hasta última hora. Este párrafo, inconexo con lo que quiero decir, lo traje a colación por estas cosas que han estado pasando en Cuba recientemente, que quiero atrincherarme en esto para aquellos que piensan que esta dictadura de ahora es eterna. Y como siempre suelo decir, nada es para siempre. Fíjate lo que él está diciendo aquí. Esto apliquémoslo a nosotros ahora. Ellos creían que la dictadura iba a ser eterna, ¿ok? Y no lo fue, la de Batista. Esta tampoco lo va a hacer. Así que tomemos por un hecho las propias palabras de Maledicto para aplicárselo a su propia dictadura. Sigamos. Sufrimos un revés. Fracasó el ataque, él siempre con la cuerda hasta el 26 de julio. Fracasó el ataque. No se pudo tomar el cuartel Moncada. Infinidad de compañeros fueron asesinados cobardemente. Escuchen ahora. Qué distinto de lo que ha sido cuando fuimos nosotros los que hicimos prisionero a casi todo el ejército. Si los hubiésemos asesinado, hoy habría 15,000 muertos a lo largo de la isla. Primero, se la está dando aquí de magnánimo, cosa que no era él, con la majestad de la condescendencia y del perdón, cuando lo que pasa es que es el día 7 de enero. A continuación empezó a fusilar gente a diestra y siniestra. Qué mentiroso. Qué distinto, dice él, qué distinto de lo que ha sido cuando fuimos nosotros los que hicimos prisioneros a todo el ejército. Si hubiéramos asesinado, hoy habría 15,000 muertos a lo largo de la isla. Este es el señor que otra vez yo regreso con mi cuenta de los que quieren seguir todavía teniendo orgullo. A mí, afortunadamente, yo ese señor nunca tuve. Yo no sé qué habría hecho. A veces haber estado en Cuba que me hubiese tocado. Dime tú, porque si no lo haces, te embarcas, darle la mano. Si yo le hubiera dado la mano a este señor, a mí la mano se me habría gastado de lavármela. O acaso me la habría cortado con un machete. Porque yo a este señor ni tocarle, ni que me pusiera la mano en el hombro, ni tocarle su traje. Para mí este señor es totalmente refractario. Para mí este hombre es un asesino, un mentiroso atroz. Y yo no tengo orgullo ninguno por él, sino además todo el desprecio de que sea capaz. Por estas cosas que hace y que decía. Dice, continúa diciendo, él dice, así hemos vivido durante 7 años gravitando un hombre sobre los destinos de la patria. Está diciendo eso de Batista en 7 años. Y Cuba se metió hasta el puñetero día de su muerte gravitando en torno a él. ¿Ven? ¿Qué clase de tipo tan despreciable? Allá los que quieran seguir teniendo orgullo por este señor. Yo no. Tengo la conciencia limpia, transparente, diáfana e impoluta. Continúe diciendo, yo estoy seguro además que la revolución tiene que aplicar castigos ejemplares, pero la revolución no puede aplicar fusilamientos masivos. No. ¿Están oyendo? Esto es el día 7 de enero. Todo lo que está diciendo es una catarata de mentira. Y 3 minutos después comenzó a hacer todo lo contrario de lo que estaba predicando aquí. Es este señor. ¿Tú quieres seguir teniendo orgullo por él? Allá tú, mi hermano. Aquí estamos nosotros para revelar todo esto, para que algún día se levanten y digan cómo yo pude haber sido amigo de este tipo. Continúo. Dice él, yo no tengo una idea. Aquí hay muchos trabajos que hacer en beneficio del pueblo, exclamaciones. Vamos a fusilar a los chivatos más malos, a aquellos que ya todo el mundo conoce, porque esto responde a que le hacen una pregunta que le dicen, Fidel, ¿qué vamos a hacer con los chivatos? Porque le estuvieron preguntando de todo,
¿qué vamos a hacer con las aceras? ¿Qué vamos a hacer con los bombillos? ¿Qué vamos a hacer con el helado de chocolate? De todo. Y él contestaba todo, porque para eso le está ahí, para contestar de todo. ¿Qué vamos a hacer con los palillos de dientes, con todo? Creo que le preguntó hasta por los fósforos ahí. Mira tú qué cosa. Entonces, él le pregunta, ¿qué vamos a hacer con los chivatos? Entonces él dice, vamos a fusilar los chivatos más malos, aquellos que ya todo el mundo conoce, que el pueblo conoce, exclamaciones. Vamos a embarcar a todo este pueblo, lo meten en toda esta onda de muerte, de estar pidiendo paredón. Ok. Continúe diciendo, porque es necesario dar un escarmiento ejemplar. Este hombre que siempre estuvo diciendo que había que dar un escarmiento, esa es la frase a la cual él acude cuando fusila a los pobres negritos estos de hace 15 años que se llevaron aquella lancha después que aquí Miami se viró al revés, ¿no? O cuando le prometió a la mamá de Sorí Marín, váyase para casa tranquila vieja a las 2 de la mañana, que a su hijo no va a pasar nada, a las 4 de la mañana lo fusiló, ¿ok? Y entonces eso, él decía esa frase porque él es una maestra de tercer grado de las malas, no de las buenas. La que no se casó nunca porque no pudo, no porque no quiso, y totalmente resentida, y entonces lo cogía con el chiquito. Este es él, ¿eh? Vamos aquí a dar un escarmiento ejemplar. Pero nosotros no vamos a fusilarlos a todos. Escuchen ahora, vamos a condenarlos a 20 años de trabajo forzado, exclamaciones y aplausos. Vamos a condenarlos a 25, a 30, a 10 o a 5, de acuerdo con la culpabilidad. Escuchen lo que viene ahora, bombazo. Día 7 de enero del año, siéntense, del año 1959. A 25, a 36 años, a 5, de acuerdo con su culpabilidad. Y entonces vamos a ponerlos a desecar la ciénaga de Zapata y otros trabajos para darle trabajo, para darle tierra a los campesinos y para que le paguen al país el daño que han hecho. El día que yo hice aquí el programa, que lo pueden ver, de la desecación de la ciénaga de Zapata, que ha sido, por cierto, uno de los más populares, yo no había dado con esto. ¿Desde cuándo este idiota viene con esta alucinación? A lo mejor desde que vio un mapa la ciénaga de Zapata, yo pensando que había sido en el momento que fue, cuando hicimos el programa, que entonces viene todo este plan. No, mi hermano. El día 7 de enero a las 12 de la noche del 7 de enero del año 1959, en el Parque de la Libertad de Matanza, ya este hombre habla que va a desecar la ciénaga de Zapata. Dios mío santo, es lo que dije el otro día. ¿Cómo es posible que pueda haber habido una población entera que no se dio cuenta que estaba delante de un orate de campeonato? Pero bueno, señores, hemos terminado aquí este programa. Esto lo dejé para el final. ¿Por qué razón? Porque no quería empezar por esto, ¿no? Porque el programa es el Parque de la Libertad, pero esto que acabo de decir aquí, que dijo él, lo dice en el Parque de la Libertad de Matanzas, que ha sido el sujeto de este programa, el día 7 de enero del año 1959. Así que lo tienen, seguramente dijeron, ¿what? Se quedaron sorprendidos. Gracias como siempre por haberme acompañado en este programa aquí en el Ático de Pepe. Si les gustó el contenido de este programa, pues por supuesto que den like, como siempre, y siempre hagan sonar la campanilla para que la campanilla les alerte cuando estemos en vivo o cuando subamos un material pregrabado, lo cual ocurre aquí en mi cuenta personal de YouTube de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche, 10 y media, dependiendo de lo que el programa ustedes decidan. Den like, que es importante para que el programa siga creciendo. También hagan sharing. Pues seguramente tienen que haber plataformas digitales que afines a este tema. El Parque de la Libertad de Matanza, Parques de Cuba, Urbanismo Cubano. Lo ponen ahí, así todos vamos creciendo de esta manera. Y sobre todo de este show, que es el show de Pepe Forte, el Storytel de YouTube, sigan corriendo la voz, que es lo más importante, para que se sepa que el programa ahora donde habita es aquí en los espacios de YouTube. Así que nada por el momento. Muchas gracias y bye bye.